Muy bien. Ahora vamos a pasar a hablar de política y de temas judiciales, sobre todo en Mávila, puesto como tú lo recordabas, este lunes se inicia el juicio a Keiko Fujimori y otros 44 coacusados. Así es, está con nosotros la abogada de la señora Fujimori, la doctora Juliana Loza. Recordemos que, de acuerdo a la acusación fiscal, el presunto delito de lavado de activos de más de 17 millones de dólares, de los cuales provendría un monto importante de la empresa Odebrecht, es, digamos, el tema de fondo que está sobre la mesa. El fiscal José Domingo Pérez está solicitando 30 años de cárcel para la señora Keiko Fujimori y además la disolución de la organización política que ella lidera, Fuerza Popular. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mávila. Muchísimas gracias, don Fernando. Muy bien, llegamos entonces ya al momento del juicio. ¿Cuál es su expectativa para lo que ocurrirá a partir de este lunes? Bueno, Keiko está lista y tranquila para enfrentar con éxito este juicio oral que está programado para el día lunes 1 de julio. Nosotros estamos firmes en nuestra posición. En verdad que este proceso no debió haber llegado a las instancias en las cuales nos encontramos. Los argumentos que tenemos son muy sólidos y de hecho eso es lo que vamos a corroborar como lo venimos haciendo dentro del proceso. Sin embargo, es preciso que podamos tener en consideración, más allá, desde luego, Keiko siempre ha dado la cara, siempre se ha enfrentado, siempre ha colaborado con la acción de la justicia y así lo hará, así lo viene haciendo y no hay impedimento para ello. No obstante esto, es preciso que debamos de tener en consideración que como defensa siempre vamos a reclamar que se respete el debido proceso, en este caso para Keiko Fujimori, por lo siguiente. Recordarán ustedes que tuvimos después de más de 2 años de múltiples idas y vueltas de la acusación totalmente defectuosa. Nosotros hemos cuestionado el auto de enjuiciamiento que emitió en su momento el juez precisamente por tener una serie de incongruencias, una serie de deficiencias y omisiones. En enero de este año lo cuestionamos, hemos solicitado que antes de la instalación incluso se tenga que resolver, la sala sí se va a resolver y de hecho incluso el día de ayer ante una petición nuestra, porque hemos venido reclamando desde marzo, abril, mayo, que nos notifiquen el expediente judicial en marzo, a fines de marzo recién se nos puso en conocimiento. ¿Pero tienen algún reparo ahora o ya está finalmente todo esto saneado? Usted ha dicho que en efecto hubo un control de acusación, que el expediente regresó, la Fiscalía atendió las observaciones que se había hecho durante ese control, pero a puertas ya del inicio del proceso, diría, las partes están listas y conformes con la situación en la que están. Hay una serie de cuestionamientos todavía pendientes resolver. Por ejemplo, hay peticiones de nulidad del auto de enjuiciamiento. ¿Cuál es el auto de enjuiciamiento? Es la resolución que da pase a juicio oral. Esta resolución de más de 2.000 páginas, tiene una serie de deficiencias e incongruencias que nosotros advertimos en enero de este año. Esa petición aún está pendiente de resolver. Fuera de ello, lo que existe también, y el día de ayer nos han dado la razón, es que el expediente judicial, nosotros venimos reclamando, o sea, no, vamos a empezar el juicio el día 1 de julio, necesitamos el expediente judicial, son 785 tomos, que recién se terminaron de completar el pasado 17 de junio. Nosotros venimos reclamándolo desde marzo. Queremos el expediente, notifiquen el expediente. Ayer nos han dado la razón ante un reclamo nuestro que ese expediente está incompleto. Faltan más de 1.300 páginas, hay casi 100 páginas que están totalmente ilegibles, borrosas. De hecho, hay muchas defensas que han solicitado un tiempo adicional para poder leer este expediente. Como les digo, recién el 17 de junio lo han puesto a disposición de manera completa. Le decíamos esto y le preguntábamos porque este va a ser un proceso emblemático, ¿no? Sin duda muy alguna. importante y por ello la necesidad de que las partes no duden, digamos, de la transparencia con la que se va a llevar ese juicio oral. Por eso le hacía la pregunta. Si todavía hay resquemores, ustedes están cuestionando en cualquier caso el inicio de la fecha, ¿dirían que ha sido prematuro? Yo diría que esto obedece al desorden que propiciaron en su momento, propició el Ministerio Público, el fiscal, por haber planteado una acusación totalmente deficiente. Pero que esto ya el Poder Judicial lo ha decidido. Es que, mira, Mávila, un ejemplo. A fines de marzo del 2024, hace pocos meses, todavía no estaba completo el expediente. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público todavía no había enviado las pruebas en físico. Nosotros hemos estado reclamando, abril 2 veces reclamamos, hemos ido a reclamar el expediente. Se demoraron el expediente, recién el pasado 17 de junio se ha completado el expediente judicial, por eso muchas defensas han pedido, necesitamos más tiempo para revisar todo esto. De acuerdo. Tenemos que ir a una pausa por ahora, después de la cual quisiera que abordáramos un último tema procesal, que es el de quién es la presidenta de la sala
que va a llevar a cabo este juicio, porque ha habido un cambio recientemente. Nos va a explicar por qué, llama la atención que este cambio se produzca a última hora, nos va a decir por qué se ha producido y después entraremos a las acusaciones que tiene que ver con lavado de activos, entre otros cargos. Nos lo explicará la señora Juliana Loza, que es la abogada principal, la abogada de Keiko Fujimori, en el proceso que, como hemos dicho, se inicia este lunes a las 9 de la mañana, al término de años de preparación, que la señora Loza nos dice que, sin embargo, no ha culminado en una documentación a tiempo. Vamos a la pausa, Mávila, y retomamos nuestra conversación con Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. Al cabo de varios años de preparación, el juicio a Keiko Fujimori y otros 44 coimputados se inicia este lunes 1 de julio a las 9 de la mañana en el edificio Zavala, Paseo de los Héroes Navales. Hay más de 2.000 testigos, razón por la cual yo quisiera preguntarle a la abogada Juliana Loza, en primer lugar, ¿por qué es que se ha cambiado, más o menos a última hora, a la presidenta de la sala que debe llevar a cabo este juicio y tomar una decisión? Y en segundo lugar, ¿cuánto tiempo prevé que pueda durar este procedimiento hasta que se llegue a una decisión? Gracias, don Fernando. Primero, aclarar que no ha sido un cambio ad hoc, ni sorpresivo o exclusivo para el caso de Keiko Fujimori. Este ha sido un cambio de colegiado que incluso ha surtido estos cambios respectivos en otros procesos, distintos procesos a cabo de este órgano jurisdiccional, como el proceso de los casos de los señores Humala, que está en pleno juicio, y algunos otros procesos que están desarrollando y que incluso ya han emitido pronunciamientos judiciales esta semana, públicamente. Entonces, sí quisiera precisar que no es un cambio exclusivo, porque han tratado incluso de decir o especular que es a favor de Keiko Fujimori. En absoluto. En absoluto de eso, desconocemos quién es la magistrada, respetamos a todos los magistrados. Bueno, y sí lo único sabe que quién es, ¿no? Juana Mercedes Caballero García, ¿no? Exacto. Que no solamente entra como magistrada, sino directamente como presidenta. Como presidenta, sí, por el orden correlativo de las antigüedades en el campo del camino de la carrera judicial que cada uno de ellos tienen. Tampoco es que la hayan puesto a dedo para que sea presidenta de la sala. Lo único que demandamos, como siempre hemos venido reclamando, es que la actuación de los magistrados, sea quien sea de manera imparcial y sea de manera correcta, acorde a lo que se está desarrollando en el proceso. Es lo único que reclamamos siempre. De acuerdo, la lista de señalamientos, abarca una serie de delitos, ¿no? Empezamos por la organización criminal, ¿no? Crimen organizado, lavado de activos, que es muy polémica esa imputación, debido a lo que se consideraba en el momento en que se recibieron los aportes para la campaña, si esto era lavado de activos o una falta administrativa, digamos, en la declaración ante la OMPE. Obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Los acusados son 46 en total. Está la señora Fujimori, pero además hay 45 personas. Y como destacaba Fernando, estamos ante un proceso importante que va a sentar un precedente, así incluso lo ha reconocido la Fiscalía ad hoc, porque estamos hablando de una cantidad de testigos que supera ¿los 1.800? Así es, cerca de 2.000 testigos entre los postulados por la Fiscalía, la Procuraduría, las defensas, también hemos postulado testigos, y Mávila, fuera del número de documentales, y fuera de las pericias, y fuera de los debates periciales. Esto augura un proceso que durará, más o menos un juicio que usted estima, de acuerdo a su experiencia y por la magnitud de toda la información que abarca y a las personas que compromete, ¿cuánto tiempo podría durar el juicio? Yo creería que estamos hablando cuando menos de buenos años. No te podría decir a precisión cuánto, porque en verdad es bastante el bagaje probatorio que tenemos en este proceso. De hecho, te diría, nunca antes he visto un proceso, un juicio oral con tantos medios de prueba por distintas partes. Y un punto importante a tener en consideración aquí, a quien le toca probar la tesis es a la Fiscalía. Será la Fiscalía que todo esto que siempre ha estado hablando, que hay lavado, organización criminal, quien tiene la carga de la prueba y quien va a tener que sustentarla. Desde ya nuestra posición es muy firme. El caso se denomina cócteles porque eran estos cócteles que organizaba el partido, en ese momento Fuerza 2011, si no me equivoco, para recibir o para agenciar dinero para la campaña. ¿Correcto? ¿Es cierto que hasta el momento el partido no ha entregado la lista de nombres de los aportantes? A ver, este proceso hay 3 procesos acumulados. Sí. En efecto, el caso Cócteles será la campaña 2016, se acumuló a la campaña 2011 sí. Y luego el supuesto aporte de Odebrecht. Los 3 en este solo caso.
El Partido Fuerza Popular, desde un inicio, incluso Mávila, antes de los allanamientos, recordemos que a Fuerza Popular han allanado y incautado 2 veces a un partido político en nuestro país, ya había entregado la documentación contable financiera. De hecho, incluso han existido pruebas, peritajes que están en el expediente que han sido presentados por el Pero Partido precisamente Fuerza lo Popular. que defiende la Fiscalía como lavado de activos es, digamos, la falta de transparencia en los aportes, que eran aportes de campaña, a través de un sistema que se denomina pitufeo, ¿no? Es decir, de personas que hacen pequeñas contribuciones comprando, en teoría, un ticket o una entrada para un cóctel, pero que en el fondo son simplemente una careta para lo que considera la Fiscalía fue el flujo importante de dinero para las campañas de la señora Fujimori en ambos procesos, 2011 y 2016. Y que no es lavado de activos, es un tema administrativo en el peor de los casos respecto a lo que estás comentando. Claro, ese es el fondo. Claro, ese es el fondo y la materia de discusión, porque la Fiscalía considera que tanto dinero no pudo haberse, y al hecho de la falta de transparencia, de no saber de dónde venía ese dinero, y de aportantes, es más, que aparecen, o personas que aparecen y que han negado haber hecho esos aportes de dinero, o haber comprado, o haber participado de estas actividades que se les atribuye. Claro, pero el lavado implica lavar dinero maculado, dinero sucio. En este caso, la fuente del aporte, no hay una determinación de fuente ilícita de parte de la Fiscalía. ¿Cuántos años? Este caso está desde el 2015. Estamos hablando de casi 9 años y el Ministerio Público no termina de aterrizar en una tesis de que acá hay dinero sucio. O sea, viene diciendo, dinero de Odebrecht, ¿cuál es la prueba respecto al aporte de Odebrecht? La única declaración de Barata. Caja 2. La única declaración de Barata que a pregunta nuestra terminó diciendo al final que él no le consta que el dinero hubiera ingresado al partido. O sea, es la única prueba que tiene y al final Pero hoy ha en día reconocido aportes, Odebrecht. declaración que ni siquiera tiene validez dentro del proceso. Pero sí hay un reconocimiento. Eso tendrá que determinar la justicia, ¿no? Si tiene validez o no. Hay un pronunciamiento ya de los órganos jurisdiccionales, incluso brasileros, incluso hay pronunciamientos judiciales que también se han presentado. Es cierto, lo que ha ocurrido en Brasil. Sin embargo, cuando hemos hablado con las autoridades aquí, tanto con el doctor Vela como con la procuradora Carrión, ellos sostienen que, sin embargo, ya lo dicho tiene una validez. Es decir, que no participen, que ahora haya ocurrido, lo que ha ocurrido en la justicia brasileña con el señor Odebrecht, no limpia o borra todo lo que él antes ya dijo en el marco del acuerdo de colaboración eficaz. Ahí sí yo hago una diferencia en el caso de Fuerza Popular y Keiko Fujimori. A diferencia de otros casos, en el caso de Fuerza Popular, Odebrecht dijo, no sé nada, pregúntenle a Barata. Cuando interrogamos, Mávila, 2 veces hemos interrogado en Sao Paulo al señor Barata y en ninguna ha terminado de establecer de manera concreta, es más, como te digo, le preguntamos, ¿le consta a usted el ingreso? No le consta que hubiera ingresado el supuesto aporte a Fuerza Popular. Es más, cuando se le preguntan de los supuestos 2 aportes de 500 y 500, describe una casa que cuando fuimos a hacer la inspección con la Fiscalía y la Policía a la casa, no corresponde a la descripción que hizo el señor Barata. Él dice, dejé el dinero en una mesa, se lo entregué a una persona, se lo entregué a otra persona. No es coherente, es totalmente incongruente y deficiente en la narración. Hablo de la declaración del señor Barata en el caso de Fuerza Popular. En los demás casos no puedo ingresar a detallar, es totalmente distinto. Señora Loza, hay 2 puntos acá que me parecen claves. Uno, tiene una característica política que quizá tuvo lugar antes de que usted estuviera en la defensa, además ha hecho una defensa jurídica y nunca política, pero cuando la acusación cayó sobre Ollanta y su esposa y fueron puestos en la cárcel ambos por lavado de activos, subrayo lo de ambos, el fujimorismo aplaudió y dijo que estaba muy bien, que sin duda el señor Humala y su esposa eran culpables de ese delito. Pues resulta cuando un poco después le sucedió a ella, dijeron no existe la figura penal, sino desde noviembre del año 16 y entonces no se puede aplicar. Pero eso se dieron cuenta cuando les tocó a ellos, pero cuando les tocó a Umar y su esposa no fue así. Por otra parte, quisiera saber si el monto del dinero total que está en cuestión es de $17 millones. Es lo que alega el Ministerio Público, es la tesis de imputación del Ministerio Público y el Ministerio Público, insisto, va a tener... Él tiene la carga de la prueba. Es decir, todo lo que ha venido diciendo en las audiencias y sobre todo en los medios de comunicación, que es donde más tiene un discurso más alto, pues lo va a tener que probar en el escenario judicial. Entonces dice usted que es el que dice la Fiscalía. Respecto del otro tema,
¿hay lavado de activos o no en la percepción política? Tal y como llevó a que los dirigentes fujimoristas del entorno de Keiko Fujimori aprobaran la cárcel preventiva para el señor Ollanta y su cónyuge. Yo creo que una prisión, una cárcel nunca se celebra. Por más que se trate de determinada persona, llámese como quien se llame. De hecho, Keiko siempre ha sido respetuosa y siempre ha estado respetuosa. ¿Recuerdan ustedes que la última de las veces que le enviaron a prisión, Keiko se presentó voluntariamente y fue al juzgado, dio la cara y aún así la llevaron a prisión? Y siempre va a seguir dando la cara, siempre va a estar comprometida. Pero no contesta usted sobre el tema específico. ¿Por qué lo que sí valía para Ollanta Humala y su esposa debería no valer para Keiko Fujimori? Lavado de activos en modalidad de receptación, creo que lo hemos hablado varias veces, don Fernando, está vigente recién a partir de noviembre del año 2016. Financiamiento ilegal de partidos políticos a partir del año 2019. Para ninguno de los supuestos se aplica retroactivamente una ley penal en perjuicio. Llámense a los señores Humala, llámense al Partido Fuerza Popular, quien sea la nominación que pueda existir. La ley es igual para todos en este caso. Y en este caso la tesis jurídica siempre ha sido firme y tiene que ver. ¿Hay diferencias entre un caso y otro? Sin duda alguna hay diferencias y que cada defensa, en el caso de los señores Humala, estoy segura que seguramente lo deben de estar alegando y en nuestro caso lo venimos alegando de manera respetuosa como siempre lo hemos hecho en las audiencias. Muy bien, pues entonces veremos si es que los argumentos que usted está esgrimiendo son tomados en cuenta por la justicia y si hay evidencias precisas para cada uno de los 45 coimputados y después de escuchar acerca de Mávila 2.000 testigos. Será un juicio. ¿Cuánto calcula usted que va a demorar? O sea, varios años. Sí. O sea, la campaña electoral del año 2026 va a tener lugar durante el juicio a la señora Fujimori. Tendrá de telón de fondo el juicio. Así es lo más probable. Muy bien. Muchas gracias por su presencia, señora Loza, y por intentar que la defensa se haga en términos técnicos y jurídicos y no desborde hacia atribuciones de sesgos y descalificaciones personales, como tantas veces vemos que sucede con la justicia en nuestro país. Muchas gracias y muy buenos días.